a esperar cuando... Ok, ahí estamos ya. Muchas gracias por recordar. Riesgo. Entonces, el tema riesgo, cuando hablamos de riesgo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué se refiere a esa palabra? Es la probabilidad de que las cosas pueden salir mal cuando uno hace algo nuevo o se arriesga, más bien, valga la redundancia, a hacer algo. Si lo vemos enfocado en la película, sí, ¿verdad? Ajá. Profe, yo considero también que el riesgo es como sinónimo a amenaza. Uh-huh. Sinónimo de amenaza, correcto. ¿Qué más? ¿Alguien más? Como un peligro. Profe, que un negocio. Perdón. Profe, que un riesgo es que siempre va a haber una probabilidad de que algo salga bien o mal, o que se gane o que se pierda. Uh-huh. Profe, pero yo siento que se puede manejar, o sea, un riesgo está, o sea, puede aparecer en algún momento, pero si sabemos controlarlo, lo podemos manejar. Uh-huh. Puede ser. ¿Y un riesgo se elimina? ¿Qué dicen ustedes? Se previene. Sí, se previene. Se previene, por ejemplo. Entonces, vean, esta es como la... ¿Cómo le voy? Vamos a ponerle... Vamos a ver. Esa es como la definición más simple. Es la probabilidad de que algo, un efecto no deseado ocurra. O sea, como me dijeron una vez en una clase, es la probabilidad de que un efecto no deseado ocurra. Entonces, la probabilidad es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado suceso. Entonces, dependiendo de ese, puede ser que ocurra o no ocurra. Entonces, en otras palabras, su noción viene de la necesidad de medir o determinar cuantitativamente la certeza o duda de que suceda dado algo o algún suceso dado ocurra sí o no, ¿verdad? Entonces, de ahí vamos a ir viendo. Entonces, un riesgo es la probabilidad que algo que nosotros no queremos ocurra. Y entonces, dependiendo de esa probabilidad, es que suceda. Entonces, y la palabra ocurrir es que algo suceda de forma espontánea. Entonces, si vemos, yo sé que cada cuánto ocurre, ¿cuál es la probabilidad de que haya un choque en nuestras calles? Sí. Bastante alta, profe. Bastante alta. Ahora se ha reducido mucho con esto de la pandemia, pero ya volvimos otra vez. La probabilidad que ocurra esto puede ser que ocurra rara vez, a veces, normalmente, frecuente o muy frecuentemente. Matemáticamente, la ocurrencia se va a medir en forma porcentual. Entonces, si lo vemos, ¿cuál es la probabilidad que eso ocurra? Rara vez, muy frecuente, todos los días. Casi nunca, profe. Ajá. Pero viene una situación. Casi nunca ocurre. Y a razón de medir el impacto, ¿qué pasaría? Profe, que no. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Sí. Entonces, existe dos formas de medir. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad que esto suceda? Y si sucede, ¿cuál va a ser el impacto o la afectación? Entonces, las consecuencias que genera el impacto pueden ser leves, graves, muy graves o catastróficas. Matemáticamente se mide en una escala de 0 a 10. Cuando es catastrófico, pues va a llevar el mayor número, y cuando es muy leve, pues va a llevar lo más cercano a 0. Entonces, hay dos conceptos aquí. Uno, la ocurrencia,
y la otra la afectación. Entonces son las dos formas de medir el riesgo. Y existen montones de riesgos. Viene, por ejemplo, los riesgos administrativos. Por ejemplo, cuando hablamos de riesgos administrativos, ¿qué podría ser? Ustedes como administradores, ¿qué podrían decir que hay riesgos administrativos? ¿La bancarrota? Uh-huh. ¿Qué otros riesgos administrativos pueden haber? Que alguna cuenta pase incobrable. Ajá. Fallos con los proveedores, profe, también. Ajá. Uh-huh. Operativos. Que una máquina se dañe. Uh-huh. Accidente laboral. Accidente. Ajá, un accidente laboral. Climáticos. Una inundación. Una inundación. Incendio. Un Ah, bueno, no, incendio. incendio. Sí, bueno, depende. Depende. Por un rayo. Exacto. Por Por un rayería. rayo. Ujú. Terremotos, profe, también. Perdón. Terremotos. Terremotos. O atrasos de obras como en una constructora. Uh-huh. Infraestructura. Puede ser un retraso en una obra, no sé, Uh-huh. ya planificado. Profe, en infraestructura no podría decir que, no sé, algún edificio que ya haya sido construido, no sé, se le caiga una parte o algo así, Uh-huh. de la nada. Okay. Por efectos de Sí, por problemas. efectos de construcción, diría yo, digamos. Uh-huh. Problemas de proceso o tipo de riesgo de proceso. Que pueda tardarse en llegarse o realizarse. Uh-huh. Contaminación de un producto, por ejemplo. Económicos. Falta de capital o liquidez. Uh-huh. ¿Qué más? Profe, como ahorita en la pandemia, que digamos que mucha gente, muchos lugares bajaron sus ventas, entonces de ahí. Embargos, profe, también. Uh-huh. También. Problemas de distribución. Que no alcance, no sé, que no exista bastantes cantidades. Uh-huh. ¿Qué más? Casos en la logística, sí. Puede ser. Uh-huh. Sí, falta de productos ya así completamente en el país, Uh-huh. porque vienen de otros lados y todo eso está atrasado ahorita con el virus. Exacto. Profe, inclusive puede ser que los productos se dañen si no tienen una buena logística de distribución. Correcto. Vean, por ejemplo, ven esa imagen. Sí, La tormenta. Uh-huh. Vean, cuando esta foto es un riesgo que tenía una probabilidad de que ocurriera de 0, pero el impacto iba a ser catastrófico. Y les voy a decir lo siguiente, vean. Resulta, bueno, el término, la palabra huracán, ¿qué les suena a ustedes? Eso, ¿cómo podríamos definir qué es un huracán? Como un desastre natural. Son muchas lluvias y fuertes vientos, ¿es? Correcto. ¿Y dónde se origina eso? En el mar comienza, ¿verdad? Ajá. Sí, porque va a haber una temperatura diferente entre el aire y la superficie del océano. Entonces ahí se empiezan a gestar. El término huracán, si ustedes lo revisan, el nombre es propio del océano, digamos, del Mar Caribe. Ese es el nombre que se le da. El nombre es en maya quiché y significa viento fuerte. Adicionalmente, ustedes han escuchado el término los monzones. Los monzones son los mismos huracanes, nada más que se desarrollan en el Océano Índico. Y si ustedes se van al Pacífico, cerca de Hawái, se llaman ojululus, que se llaman es el mismo huracán, nada más que el nombre se lo pusieron los antiguos hawaianos. Y así es de diferente.
¿Por qué esta imagen? Hablando del riesgo, resulta ser que ustedes recuerdan que cuando hicimos la clase pasada, que utilizamos las ubicaciones por el Google Maps de de los paralelos, Coordenadas. sí, las coordenadas, los paralelos y los meridianos y demás. El paralelo, si ustedes revisan ahí, prácticamente el 9.87, si la memoria no me falla, al 10 está ahí por la famosa isla de Doña Laura, Chinchilla, recuerda, la isla Calero. Está ahí con la margen del río San Juan y su desembocadura. Técnicamente, para arriba del paralelo 11, ningún huracán toca tierra a la estadística que se tiene. El huracán Otto fue el que tocó tierra por primera vez parte de Costa Rica, que es la parte de Opala. ¿Se acuerdan de eso? Ese riesgo es algo que no tenía por qué pasar ese huracán por ahí, de acuerdo a lo que estaba. Ese huracán es en el 2005, el de la foto, y es el huracán Sandy. El huracán Sandy tuvo una trayectoria totalmente fuera, que todavía no hay registro histórico más de ese. El único huracán que llega a Nueva York y genera esto, o sea, porque un huracán no podría llegar nunca en los registros al paralelo que está ubicado en la ciudad de Nueva York. Ahorita no me acuerdo cuál era el número. Lo más es Carolina del Norte. Eran lo máximo que había registros. Entonces, si ustedes ven esto que ustedes ven acá, son tiburones en el metro de Nueva York, porque subió tanto que eso sucedió, ¿verdad? Esto que ustedes ven ahí entre basura, eso es una foto del Times Square. Imagínense ustedes, nada más para que tengan datos ahí. Después de esos días que azotó la ciudad, que fue una semana de crisis, murieron 80 millones de ratas ahogadas, y eso fue un desastre sanitario que tuvieron que limpiar, pero eran ratas del tamaño, ¿verdad?, de un gato o de un perro. Murieron eso, más todo el descongestionamiento que esto podría pesar. Si ustedes ven qué efectos, si ustedes fueran a nivel de salud, generó esto en la ciudad de Nueva York. ¿Qué creen? Animales muertos y basura tienen que propagar virus y un poco de... Exacto, ese es uno. ¿Qué otros riesgos creen ustedes que sucedió durante una semana? El cierre de negocios, ¿no? Correcto, ¿qué más? Accidentes automovilísticos. ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes que se tuvo que cerrar de forma inmediata? No sé, pero me imagino que también tuvieron que quitar la luz y todo, ¿no? Porque si está inundado. Sí, la ciudad de Nueva York pasó 3 días sin electricidad. Eso hizo cierre de negocios, eso hizo que uno de los mercados mundiales más importantes del mundo se tuvo que cerrar por 5 días. Hubieron los 2 aeropuertos de mayor flujo en los Estados Unidos. Bueno, hay el John F. Kennedy y el Newark cerrado, sí, ¿qué más? Ajá. Yo pienso que eso también influye en la economía mundial, digamos, porque Estados Unidos de cierta manera influye mucho en otras economías, ¿verdad? Correcto. Entonces yo supongo que no solamente fue el impacto ahí, sino en otros países. Entonces, por eso es que yo le pongo esas fotos, porque precisamente es eso. Si ustedes ven, este riesgo que no estaba activado generó una situación. Vieras que las aseguradoras ponían entre sus planes de seguros una cobertura contra huracanes, pero siempre estaba ahí y nunca en la vida nadie lo había usado. ¿Qué creen ustedes cuando empezaron los diferentes
negocios a pedir su reembolso porque empezaron a quebrar. Y quebraron un montón de aseguradoras. Precisamente profe, por esto. Ajá. Y en bolsa, porque creo que ahí hay una sede de la Bolsa Internacional de Valores ahí, sí. y eso se vio afectado. Sí, claro, Wall Street tuvo que cerrar por una semana. Recuerden que ahí está la sede de las Naciones Unidas. Tuvo que cerrar, así como un montón de embajadas. Profe. Sí. Bueno, no sé si usted sabe quién es Al Gore, que sí, ha claro. hecho varios documentales. Sí. Él había dicho en el primer documental que en algún momento la ciudad de Nueva York se iba a inundar, y de hecho el monumento del atentado a las Torres Gemelas se iba a inundar también, y la gente en Nueva York, creo que un fiscal se había burlado y había dicho que eso era imposible totalmente, y cuando ya pasó esto, Al Gore salió diciendo que estas eran las consecuencias no solo del cambio climático, sino también de la gran cantidad de basura que tenía Nueva York, porque tenían muy mal manejo. Es que imagínense ustedes, o sea, oiga la cantidad, 80 millones de ratas murieron ahogadas y flotaban en las calles y demás. Entonces, esto es increíble. Entonces, vean, vamos a ir un momento al aula virtual. En el aula virtual de ustedes, en el material del curso, tienen ustedes una matriz que se llama matriz de riesgos. ¿Ya la lograron visualizar? ¿Sí? Sí, profe. Profe, yo no, se me está abriendo apenas. Ok. Profe, ¿en qué lado es? No lo encuentro. Material del curso. ¿Ya lo lograron? Sí. Sí, profe. Ok. Vean. Ahí la están viendo, sí, se las estoy proyectando. Sí. Ok. Por ejemplo, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a ver. Riesgo detectado. O sea, la idea del riesgo es que ustedes hicieron un estudio para su proyecto y establecieron que el lugar fundamental donde ustedes van a establecer la planta va a ser, qué sé yo, Guapiles. Entonces, en Guapiles, ¿hay alguien de Guapiles? No, nadie. Yo, profe. Ok. ¿Qué riesgos dice usted que puede tener la zona de Guapiles? Yo siento que se puede inundar muy fácil porque casi todo el tiempo llueve. Ajá, entonces tenemos inundación. Entonces, este es un riesgo ¿de qué tipo, chicos? Operativo, climático, infraestructura, procesos, equipo, económico. Climático. Ajá. Entonces, digamos, la decisión fuerte es lluvias todo el año. Bueno, en Guapiles es curioso, ¿verdad? Llueve y el otro lado. ¿Qué tipo de afectación? La afectación, ¿qué pasa si se inunda el terreno?
no me afecta mucho, puede ser que se inunde, pero no me afecta. ¿Qué creen ustedes? Digamos, dependiendo del lugar. Ajá. Dependiendo del lugar, pero que puede ser de 10 a 5, no sé, es que depende. Ok, entonces digamos que vamos a ponerle 10. Entonces, la probabilidad que eso ocurra, vea que aquí va de 10 hasta 100. Es muy poco probable que ocurra. Profe, si pusimos que hay fuertes lluvias en todo el año, siento que va a haber una probabilidad un poco Pero alta. yo no he escuchado nunca como que haya mucha problemática de inundaciones en Guapiles, ¿o me equivoco? No, de hecho sí, porque la última vez que estuvo lloviendo demasiado y las veces que han estado lloviendo en todo el territorio nacional, Guapiles se inunda horrible en algunos ciertos lugares. Entonces yo diría que tal vez un 40%, tal vez un 60% incluso, tal vez no sé, no va a tener un impacto grandísimo, pero yo sí he visto que se ha inundado muchas partes de Guapiles. Entonces, si ustedes ven acá, al multiplicar el impacto por la probabilidad, me da una prioridad de 6. ¿Lo ven? Entonces, acá, ¿qué medida de mitigación puedo tener yo para evitar que el lugar donde yo voy a hacer la planta se me vaya a inundar la planta? Que esté en alto. Ajá. Poner la planta en alto, ¿qué más? Que las vías de comunicación no se vean tan expuestas a las inundaciones. Estoy hablando de mi planta, ¿verdad? Ajá. Digamos, si se inunda, ¿qué afectación directa tiene sobre mi planta? Ahorita hacemos esa. Lo de la electricidad también habría que tener cuidado. Ajá. Ve, entonces, esta matriz que ustedes tienen, ustedes ponen, digamos, planta alta. ¿Quién va a ser el responsable? Cronograma, o sea, esto que viene acá, esta parte de acá, es bueno, hay que hacer en planta alta, hay que hacer un drenaje, lo que ustedes consideren. Entonces, el responsable, entonces ahí, digamos, vamos a poner a... ¿Quién es el que vive en Guapiles? Yo no vivo en Guapes, pues sí soy de la zona. O sea, bueno. No sé. Ajá. Sí, soy yo. Jairo, sí, profe. Jairo. Jairo, sí, mi nombre. Jairo. Ajá. Entonces, Jairo. Entonces pongo a Jairo, que es el responsable. En el cronograma, digamos que eso tiene que estar listo, no sé, digamos que para septiembre. 21, y mi indicador que eso esté, ¿qué sería? ¿Qué es lo que me indica que eso esté? Entonces ahí yo pongo que esté construido la segunda planta. Ahora, por ejemplo, si yo pongo un riesgo de esto sería, ¿cómo le podríamos poner? Accesos. O podemos poner, digamos... Profe, los accesos serían tipo de infraestructura, ¿no? Infraestructura vial, sí. Infraestructura vial. Entonces, ¿qué tipo de riesgo es? Infraestructura, profe. Entonces, infraestructura, digamos, dañada por las inundaciones. El impacto que tiene eso, yo diría que es alto, ¿verdad? ¿Y cuál es la probabilidad que esto ocurra? Profe, yo creo que muy alta porque siempre se lavan todas las calles. Sí, digamos que de un 90. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sería? Bueno, lo ideal sería, ¿verdad? Que es lo que no tenemos nosotros en nuestras vías, que es la forma de hacer todo lo que se llama
desagües, ¿verdad? Vamos a poner a Jairo otra vez. Pobre Jairo, tiene trabajo. Esto para, digamos, octubre del 2022. Entonces, vamos a ver cómo vamos a saber en la construcción de los desagües. Ustedes dicen, sí, ¿verdad? Sí se ve. Digamos que tengo, mira, acá todavía, según yo había quitado esto. Incendio. ¿Qué tipo de riesgo es el incendio? Profe, es que pienso que podría ser, digamos, hasta operativo, porque Podría si ser usted tiene un operativo. problema operativo, y eso puede ocasionar un incendio, o puede ser también de climático, pero... Climático, pero vamos a ponerlo operativo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo yo que es operativo? Porque resulta ser de que ese incendio puede ocurrir por una chispa en el sistema. Digamos, entonces podemos decirlo que eso puede ocurrir por un fallo eléctrico. Entonces, ¿cuál es el impacto? Digamos que la planta, el impacto, si eso ocurre, pues catastrófico. La probabilidad que eso ocurra, digamos que nosotros lo hacemos, medidas de mitigación, plan de mantenimiento. Vamos a poner, a poner a Javier, que Javier es el encargado, y en el cronograma todos los meses. Y profe, podría ser un ¿cómo se llama? Ay, hágase a la derecha, a la izquierdita, digamos. Podría ser un tipo de riesgo de proceso. También podría ser de proceso. Porque, digamos, si yo no cumplo, digamos, tal vez un procedimiento o algo, dejo algo mal hecho, o una máquina conectada y que algo se sobrecaliente o lo que sea, puede ocasionar también un incendio, ¿no? Sí, correcto. Digamos, podría ser alguno de esos tres. Y podríamos poner el incendio en la parte también de proceso, porque las máquinas se sobrecalentaron, porque no le daban mantenimiento, porque la persona no está capacitada para hacer, etcétera, etcétera. O sea, vea que esos son ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo que ustedes vean? Sí. Podría ser también infraestructura, ¿no? Sí, porque si hay un incendio en que el edificio sea muy viejo o algo así. Que no tengamos pintura retardadora de fuego, que qué sé yo, no tenemos los materiales de la construcción sean ya viejos, que no se utilizó qué sé yo, vamos a poner que es todo de madera, entonces es más fácil si hay un incendio que se esparza. Entonces vea que este incendio puede tener varias implicaciones. Veo que puede ser hasta estructural, de infraestructura. ¿Por qué? Porque ventilación también, profe. Vieja y pésima ventilación. Entonces, usted dice, y si eso pasa, ¿qué afectación tiene? Y resulta ser de que eso no nos interesa, porque digamos que eso es alquilado. Entonces, vean ustedes, lo que yo quiero es que ustedes vean la prioridad. Ustedes ven acá que al multiplicar uno por otro, yo acá tengo una prioridad. ¿Cuál sería el principal en este caso, según este ejemplo que hicimos? Daños por inundaciones. Ajá, entonces 9, después ver qué hago yo con la infraestructura.
Aquí podemos decir cambio de paredes. Una pregunta, ¿cuál Sí. fue el indicador que le dimos a el fallo eléctrico? Al de Dios, perdón, que le interrumpo. Reporte de mantenimiento. Ah, ok, gracias. Ven, ¿qué es lo que yo les estoy mostrando con esto? Eso que ustedes ven es lo que ustedes van a tener que hacer. O sea, yo lo que les voy a poner la tarea es de que ustedes, ahora ya no los voy a poner individual, ahora los voy a poner en grupo. Entonces, ustedes como grupo van a tener que hacer lo siguiente. Van a tener que reunirse, van a tener que decir dónde van a poner la planta de producción, y me van a buscar, al menos van a poner uno de cada uno: un riesgo administrativo, uno operativo, uno climático, una infraestructura, uno de procesos, uno de equipo, uno económico y uno de distribución. O sea, ustedes como grupo buscan cada uno de esos. Entonces, por ejemplo, a mí, yo usé el centroide y yo estimé que me tocaba Guapiles, yo estimé que me tocaba Jacó, yo estimé que me tocaba Heredia, yo estimé que me tocaba, por ejemplo, la zona de San Carlos. Entonces, ustedes buscan el punto que ustedes más o menos, o sea, yo no les voy a pedir que hagan ya cuando ustedes hagan la presentación del proyecto, obviamente tienen que hacer el centroide, tienen que hacer. Entonces, yo lo único que voy a pedir es que ustedes me indiquen por acá cuál fue el lugar que escogieron como grupo. Entonces, por ejemplo, tal zona, y determinamos estos problemas que podíamos tener y llenan esto. ¿Estamos claros con eso? Sí. Ok, sí. Entonces, ajá. Sí, pero En la parte responsable, eso qué es, como la persona responsable de resolver ese problema. Sí, exactamente. Y podría ser alguna institución o algo así. Podría ser alguna empresa, por ejemplo, aquí lo de esto, de los desagües de la carretera, la municipalidad. Sí, bueno. Sí. O, por ejemplo, esto del fallo eléctrico, empresa de mantenimiento tal que ustedes contratan, porque puede ser que usted no tenga personal. Infraestructura, puede ser que ustedes van a contratar a, qué sé yo, una empresa constructora que haga esa remodelación. Entonces, ven ustedes, estamos de acuerdo, lo de la tarea, sí. De todas formas, yo se los escribo, se los pongo ahí y les digo que es un trabajo en grupo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Entonces, así ustedes van adelantando dos cosas. Uno, hacer la ubicación, y otra, tener un ejemplo de qué riesgos podrían tener ustedes en una planta. Ok, entonces ahora vamos a continuar con la presentación. Voy a presentar y acá volvemos a la presentación. Ahí estamos con la presentación, ¿verdad? Ok, ahí vamos. Entonces, vean lo que yo les decía. Eso es la parte de riesgos. Entonces hay conceptos básicos de diseño y distribución de planta. Vean, en lo que yo estudié, la parte de distribución de planta y diseños, pues imagínense ustedes que son prácticamente un año estar viendo esto. Entonces son muchos los conceptos. Entonces yo lo que trato de hacer es como, imagínense que esto es como el resumen del resumen del resumen. Para dar, ¿por qué? Porque yo lo que veo es que tiene que haber una visión o conceptos generales que ustedes como administradores tienen que entender, tienen que comprender de lo que hace y por qué se hace y para qué se están haciendo. Entonces, esto pues es parte de eso. Entonces, vean, por ejemplo, las compañías deben asegurar que a través de los detalles sus márgenes de utilidades. Entonces, muchas veces esos
esos detalles que se ven son tan valiosos, son tan importantes, que si bien es cierto, la parte de los arquitectos, los ingenieros civiles, etcétera, etcétera, tienen mucho que ver en esto, pero ustedes como administradores van a ser los encargados de la parte operacional de algo. Tal vez si ustedes llegan a trabajar a un lugar, ya todo está construido, no hay nada que hacer ya, pero siempre hay una forma de modificar o mejorar la forma de trabajo, los flujos de información, los flujos de las personas de un lado a otro. Y acuérdense siempre el video de McDonald's donde ellos ubicaban una y otra vez dónde iba cada una de las partes y cómo se iban a desplazar las personas. Eso es súper importante a la hora de poner esa planta industrial a trabajar. Dice que un diseño y una distribución de planta de forma adecuada va a generar un mayor aprovechamiento de las instalaciones y por eso un mejor margen. Si ustedes analizan y ven ese detalle, ustedes saben que Costa Rica tiene un montón de pymes, son pequeñas y medianas empresas que ahí están, ¿verdad? Y hasta microempresas que empiezan en un garaje, en un cuartito. Y muchas veces esta parte es lo que se obvia. Y obviamente pues la razón es más que entendible en el asunto de que el bajo presupuesto empezamos, no sé si me va a ir bien, y ese sentido de carencia muchas veces hace que no se piense mejorar cómo se hicieron las cosas. Ustedes no han visto, no sé si alguno tiene una experiencia trabajando y usted dice, pero ¿por qué eso está ahí así? ¿Por qué se hace eso de esa forma? Ah, porque así fue como empezamos a hacer y así está. Eso es una de las razones por la cual si se hace de esta forma, ¿cómo se podría mejorar? ¿O cómo se puede mover? ¿O qué se podría hacer para que se vea totalmente diferente? Es por eso que dice que los detalles de qué, cómo, con qué, dónde producir, dónde se puede instalar, dónde se puede atender al cliente, de qué forma, todos esos pequeños detalles, áreas de espera, son de gran importancia. Entonces, acá, por ejemplo, yo en el proyecto de ustedes, una de las ideas es que ustedes hagan cuadritos en Excel o que hagan un pequeño mapa. Yo no les estoy pidiendo que usen AutoCAD, sino más o menos que ustedes busquen una forma donde va cada cosa. Por ejemplo, esto que ustedes ven es una planta donde aquí llega el área de carga, donde se descarga, entra la materia prima, aquí se genera todo el área de producción, el área de cuarto de máquinas, porque vea que acá es un camión cisterna descargando algún combustible que va a utilizar estas máquinas, área de mantenimiento, área de comedor, área de vestidores, oficinas. Entonces, cada una de estas áreas tiene una importancia dentro del desarrollo de los procesos. Entonces, este orden físico de esos elementos es de gran importancia. Las instalaciones, tal y como están, son de gran importancia. Esta ordenación, como dice, de espacios, eso implica movimientos, implica, por ejemplo, flujo de materiales de un lugar a otro, flujo de materiales que ya sale la materia prima. Entonces, y hay áreas que son de importancia, no porque produzcan, sino que colaboran desde un punto de vista fundamental para los trabajadores. Vean aquí el área de comedores, el área de vestidores y obviamente la parte aquí administrativa. Vean que aquí hay hasta un laboratorio de control, ¿verdad? Entonces, lo importante es el flujo de cada uno de estos, del producto, flujo de las personas, flujo de la información. Entonces son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que hace tan importante el diseño y la distribución de planta? Y ustedes enfóquense en cada grupo, empezar qué es lo que nosotros, cómo sería. Imagínense, acuérdense que ustedes tienen toda la plata del mundo. Entonces,
El objetivo de un trabajo de diseño y de distribución de planta es hallar una orden de las áreas de trabajo del equipo que sea más eficiente en costos y al mismo tiempo que sea una satisfactoria y, lo más importante, segura para los colaboradores y para la organización. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos con una pequeña empresita? Muchas razones del hecho de que vamos a arrancar, no sabemos si nos va a ir bien, esto y el otro, hace que busquemos muchas veces obviar esto, la parte de seguridad y la parte de satisfacción, no solamente enfocada en clientes, sino para los que trabajan con nosotros, que eso es fundamental. Específicamente las ventajas de una buena distribución redundan en la reducción de costos de fabricación. Es decir, lo que usted va a buscar con esta forma de hacer la distribución de planta es optimizar todos los espacios y buscar la forma más eficiente de poder producir. Entonces, como usted ve, una de las primeras razones son los riesgos. Ahí usted ven a Homero, ven cuando existe el estrés que genera los ruidos, mucha información de forma simultánea. Entonces, el factor seguridad es lo más importante en este diseño. En cualquier diseño de distribución de planta lo que se busca. Y se buscan eliminar herramientas en los pasillos, pasos peligrosos, zonas inseguras de mala ventilación y mala iluminación. Los colores forman una parte importante. La mejora de satisfacción del trabajador desde el punto de vista de la ingeniería de procesos y la ingeniería de distribución de planta es hacer el mejor diseño y completar pequeños problemas que afecten a los trabajadores. Sol excesivamente fuerte. No sé si ustedes ahí se ubican en la U donde está el edificio que está, el de las vicerrectorías, que es el edificio donde estaban antes generales, que era donde está la Burger King en la esquina. ¿Ustedes han visto ese edificio que está ahí? ¿Lo han visto? Sí. ¿O no? Sí, o sí se ubica. Sí, profe. Ese edificio tiene un pequeño problema de diseño. Pequeño, gran problema de diseño es que en las tardes les pega todo el sol a los compañeros que están en los ventanales. Entonces es un poco difícil poder trabajar. Entonces también tiene problemas de que obviamente dependiendo de la hora, 1 o 2 de la tarde, el calor es insoportable porque los vidrios no se hicieron de una forma tal que impidiera que el calor producto de los rayos del sol, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza un análisis cuando usted se hace el diseño. Yo sé que los ingenieros civiles, los arquitectos diseñan muy bonito, pero hay detalles como este que se obvian y no se hacen, no se ven porque el análisis de las personas que van a trabajar ahí se da en el momento que ya empiezan a trabajar. Entonces es bastante difícil a veces determinar los problemas que se pueden generar después de hacer un diseño. A veces el diseño está muy bonito, pero no es muchas veces muy, como le digo, muy, ahí se me fue la palabra. No es fácil a la hora de echar en marcha la operación. Entonces, el incremento de la productividad es lo que va a ayudar el diseño y la distribución. O sea, la idea general va a ser, si yo tengo los empleados seguros, de forma que puedan trabajar armoniosamente, que no va a haber afectación, lo que se espera es un aumento de la productividad.
disminuir los retrasos, o sea que lo que se busca siempre va a ser que el flujo de materiales van a tener, no se va a tener que esperar en atraso, se debe buscar lo principal, ¿verdad? Que las unidades de producto no toquen el suelo, y hay varios detalles. La optimización del espacio es la otra parte fundamental. Aprovechar, hay un sistema de los últimos años que es la administración Lean Manufacturing, que se ha ido, que es, en resumen, Lean lo que hace es que usted optimiza todos y cada uno de los espacios productivos de la empresa y trata de evitar, y la idea en Lean es que cada parte cuenta y cada parte tiene que producir y hacer de la forma más óptima posible. Otros beneficios, pues bueno, la reducción de material en proceso, optimización de la vigilancia, o sea que siempre se puede tener control en la parte productiva. Existen diseños que ahí vamos a ver. Mira, ahora la modifico cuando se la subo. Vamos a ir viendo los tipos de diseño. Digamos, diseño de oficinas. Ven este diseño de oficina, ven este, que es un sistema modular, ventanales amplios, iluminación. Siempre lo que usted busca es que exista una gran utilización de la luz natural, ¿verdad? Para esos espacios. Por ejemplo, ¿qué defecto tiene de estas oficinas? ¿Qué defecto le verían ustedes? Porque las personas se ven las otras, creo, por vidrios transparentes, ¿te escuchas? ¿Sí? Ajá, sí. Parece que se puede aprovechar más el espacio. Ajá. ¿Qué punto le ven ustedes como negativo? En la tarde debe pegar el sol. Y también quizá que, bueno, los que, perdón, los que están como viendo hacia acá, o sea, como esa silla que está viendo hacia acá, la pantalla de la computadora le quedaría en la ventana y eso no es bueno para la vista. Digamos que la pantalla de la computadora esté para una luz, digamos, como de ventana, no es bueno para la vista porque se esfuerza más. Entonces. Ahí habría que pensar en persianas, por ejemplo. ¿Qué más? Dependiendo del uso que se le va a dar a esa oficina, la privacidad, ¿cómo la ven ustedes? En ese caso, muy poca. Además, como para atender una llamada o atender a un cliente está como un poco, no sé, un poco difícil. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijo la compañera Irene, eso ya lo iba a decir. No siento que tenga absolutamente nada de privacidad pues como armaron la oficina y cada bloque, digamos. Sí, ven que esos son, digamos, esos conceptos que estamos hablando son, este es el espacio, o sea, cómo optimizo el flujo de trabajo, cómo optimizo el espacio de acuerdo a mis necesidades del proceso que yo voy a llevar a cabo. Entonces, en el diseño de oficinas, lo que siempre se trata, y imagino que ustedes lo han visto esto, que es agrupar trabajadores y sus negocios y los distintos espacios de forma de proporciones de comodidad, seguridad e intercambio de información. Es decir, ustedes han visto, las personas de contabilidad están en un área, los de venta en otra área, etc. Dependiendo de lo que se dedique la empresa, pues se trata de agrupar esos equipos de trabajo. Y eso, lo que se busca es el enfoque en sus tareas, es saber cada área está relacionada a ejercer en la compañía alguna tarea en específico. Entonces, por eso busca ese agrupamiento de tareas. Herramientas de gráfico de relaciones, ahorita vamos a ver eso. Vean, por ejemplo, este gráfico de relaciones, y si ustedes se van de nuevo al aula virtual y vuelven a ingresar en el aula, van a tener, vamos a ver, por acá,
van a buscar una matriz que dice matriz de relaciones. ¿La ven? Sí. Sí, profe. Ok. Vean. Esa que les estoy proyectando ahorita es la matriz de relaciones. Esa matriz de relaciones es de gran importancia. De gran importancia para lo que es la ubicación. El ejemplo que yo les tengo acá. Yo acá les hice esta pequeña matriz para ejemplos y es lo siguiente. Vean, por ejemplo, la planta es un hospital y este hospital pues tiene diferentes áreas. Aquí yo puse emergencia, el área de cirugía, el área de rayos X, de farmacia, consulta externa, la morgue, la cafetería, especialidades médicas, lavandería, cuidados intensivos. Bueno, ahí se pueden poner más. Obviamente que esto que yo hice, esto que implica, vean, por ejemplo, acá ustedes tienen, lo podemos hacer más grande, ustedes tienen una cercanía. La A es absolutamente necesaria. La E es especialmente importante, la I es importante, la O es normal, la U no importante y la X es no deseable. Entonces, por ejemplo, si yo hago acá, el área de emergencias con cirugía, ¿cómo lo consideran ustedes de todas estas opciones? Absolutamente necesaria, especialmente importante. ¿Qué consideran ustedes? O sea, como área en sí, ya me parece que es absolutamente necesaria el área de emergencia. Ok, entonces vean, yo aquí marqué este rombo que les puse acá, ¿verdad? Y acá yo busco más o menos el color, creo que anda por ahí. Y yo aquí les puse ya la I, ¿verdad? Que es importante o perdón, acá, un momento. Ay. Aquí no era la A, sino la E. La E. Entonces ahí está. Entonces voy con este otro. Emergencias con rayos X. ¿Cómo será? ¿Cómo consideran ustedes? Es importante, absolutamente necesaria que estén cerca. Profe, yo opino Emergencia rayos X para mí sí, profe, porque es como un examen que se hace casi siempre. Pueden llegar a emergencias y personas pues y ahí con problemas. Ahora, emergencia con farmacia, ¿cómo lo consideran ustedes? No, farmacia puede ir aparte para no revolver gente también. Entonces, digamos que podría decir que podría ser una relación normal, ¿verdad? Sí, no afecta. Ya que aquí estamos, aquí con consulta externa. ¿Creen ustedes que es importante que sea parte de emergencia? No, esa profe va descartada. La consulta externa casi siempre la mandan para después. Todavía le podría decir a usted que lo de farmacia, profe, sí es importante, pero lo importante es la que es más clarita, porque casi siempre, y aunque mandan siempre lo mismo, siempre es automático. Cada emergencia siempre le mandan medicamentos. Y por ejemplo, el área de consulta externa con emergencias, ¿cómo lo consideran ustedes? Nulo. Sí, o sea, en realidad no importa. Pero ahí ya sigue la otra, ¿no? La de consulta ya la acabamos de hacer. Sí, perdón, consulta externa, era la otra. Eso hay que Sí, que no se ve. No sé, pero vamos a ponerla aquí. Bueno, con la morgue. Está bien que esté cerca. No, profe.
Ve, entonces aquí, perdón, aquí vamos a hacer aquí con la morgue, con la cafetería. No, tampoco. No Bueno, yo diría que más o menos, porque cuando uno lo mandan a emergencias y tiene que esperar ahí ese montón. Pero si es emergencias es justamente que lo pasen rápido, ¿no? O sea, no siempre es así, pero Bueno. la cosa es que lo pasen más rápido. Pero usted Igual igual emergencias al hospital. compañera, igual en uno la está esperando y clínica, uno es yo externo, tampoco es que lo van a mandar a una cafetería. En cambio, eso Igual es en que la- uno empieza a buscar afuera, no es como que uno se exacto, va a quedar ahí. igual Sí, normalmente, cafetería compañeros, en supongo la que se refiere a donde cocinan ahí más bien o algo así, porque No, cafetería en el hospital casi no hay. sí, digamos, en un hospital, digamos, la cafetería, donde usted vaya a comprar cosas o algo así, vea que en el caso de emergencia no es necesario que esté a la par, o sea, en realidad no importa. Si ustedes ven aquí las especialidades médicas, ¿cómo lo ven ustedes? profe, yo no entendí la pregunta. Especialidades médicas, donde está pediatría, donde está odontología, o sea, es importante que esté a la par de emergencias. Lo Yo sí normal, pienso que profe, sí, porque profe. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? yo siento que lo normal porque casi siempre, bueno, casi siempre el de emergencias casi siempre lo dirigen, digamos, como a resolver las cosas ahí en general, casi siempre. Cuando van Ajá. a mandar alguna especialidad, lo que hacen es, digamos, referirlo para consulta externa. O por lo Correcto, menos es lo que correcto. me ha pasado a mí. Ajá, por eso no es así importante. Con lavandería es importante que esté a la par la lavandería. Con la huella de las máquinas y demás. Ah, ok, sí. No, porque No, ¿verdad? No es importante. Entonces, lo que yo quería mostrarles a ustedes es cómo funciona esto. ¿Lo ven? Igual, si usted se viene aquí de cirugía, entonces cirugía con rayos X, pues de ahí no es deseable, ¿verdad? Porque la cirugía no puede estar por la exposición que puede tener los pacientes. La cirugía con farmacia, por ejemplo, te dice, bueno, y con farmacia, en realidad no es importante. Entonces, esto que ustedes tienen aquí, chicos, es la matriz de relación. O sea, cada una de las áreas que ustedes tienen, ¿qué relación? Para mí, para entender el concepto es más fácil hacerlo con un hospital, por ejemplo. Ustedes lo pueden hacer laboratorio clínico, con un laboratorio clínico, pueden hacer una planta de producción, pueden hacer una oficina. ¿Qué relación, por ejemplo, tiene contabilidad con recepción? ¿Qué relación o qué importancia puede tener la parte de ventas con recepción? Para ver a la hora de hacer el diseño cómo usted acomoda el conjunto de áreas a la hora de hacerlo, porque muchas veces dice, no, pero sigamos en un hospital, para eso ya hay arquitectos, para eso hay ingenieros, o sea, pero la parte de operación, a la hora que usted tiene un espacio vacío, dice, bueno, aquí cómo acomodo esto. Esta es una de las formas que se llama la matriz de relación. No sé si la habían visto antes, porque eso tendría que ser como parte de lo que ustedes tendrían que generar. Que generar y hacer. Entonces eso es, digamos, como una herramienta que ustedes como administradores les puede servir mucho a la hora que ustedes necesiten ordenar un lugar o mejorar lo que hay, porque tenemos que hacerlo así, cuáles son las razones. O sea, vea que eso es muy fácil, digamos, a la hora de poderlo hacer con un hospital, uno lo hace en función de lo que uno cree, pero en la práctica, habría que ver si los doctores lo ven viable esto, los doctores, los enfermeros, o sea, cada uno lo ven que tan viable la forma como está diseñado, está bien así o se tiene que mejorar. Ya que estamos hablando de un edificio que vale millones de millones, pero cuando usted va a trabajar en un área como estas, pues tiene que la razón de ser
de muchos detalles. Yo lo que quiero es, ¿entendieron cómo funciona esto? La matriz de relaciones. ¿O no me entendieron? Profe. Sí, profe, sí se le entendió. Sí le entendí, profe, pero sí. esa era la consulta que yo le iba a hacer, de que eso no necesariamente, o sea, porque yo puedo pensar, en el caso refiriéndome a esto, de que para mí sí es importante, por ejemplo, de que emergencias esté, ¿verdad?, en relación con especialidades médicas. Tal vez por el tema que uno ya vive dentro del hospital, pues lo puede ver de que no sea tan importante, pero en un caso de una emergencia donde tenga que irse, qué sé yo, el paciente a cardiología, por ejemplo, y que no esté cerca, o sea, eso podría evitar, ¿verdad?, inclusive la muerte, ¿verdad?, de un paciente. Sí, correcto. No es, o sea, no hay nada que, o sea, yo puedo pensar que para mí es importante, pero eso lo define que en ese caso un grupo especialista. Los médicos, Sí, no, es un grupo especialista, porque ahí no solamente la visión del médico, también tiene que ver la idea de la parte de ingeniería, de los civiles, el diseño que puede hacer, digamos, la parte industrial, el diseño del manejo de la parte administrativa, porque es un grupo que va a acomodar las cosas de acuerdo a las necesidades que ellos ven, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la forma que se quiere manejar, de que se considera más eficiente, de acuerdo a estudios, o sea, hay un montón de factores. O sea, aquí lo hicimos en clase porque si ustedes encuentran esto, y la idea es que si ustedes hacerlo con un grupo de trabajo, la idea es que, como todo, que siempre sea como un grupo que sea impar, ¿verdad? Para que siempre haya un voto, que no queden empatados, ¿verdad? Eso es como la idea. Listo, profe. Consensuado, un grupo consensuado, es lo que siempre se busca. Ok, gracias. Perfecto. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, el diseño de comercios minoristas. Y ustedes, aquí dice la teoría muy bonito. Se basa en la idea de que las ventas y los beneficios varían directamente con la exposición de los productos. Entonces, en negocios minoristas estamos hablando, digamos, como las tiendas de ropa. Entonces, los artículos de mucha venta en la periferia de eso. Deme un segundito. Ya seguimos, dame un segundito. Ok, entonces, volviendo al asunto de los negocios, comercio minoristas, utilizar localizaciones destacadas para la producción de compra impulsiva y alto margen, la distribución de productos conocidos, utilizar pasillos finales para exponer nuevos artículos, entre otras cosas. Según sea la misión de la tienda, selecciona el primer departamento o el área de ingresos al cliente. Entonces, eso es detalles. Entonces, vean ustedes esto. Esta es la teoría dice que acá la exposición que ustedes hagan de la ropa en esta área, y vea que es un comercio minorista. Entonces, no es lo mismo este comercio minorista de ropa a, por ejemplo, venta de celulares, venta de computadoras. Entonces usted aquí
cambia un poco la forma de cómo ustedes hacen y desarrollan, pero el concepto es que en las vitrinas ustedes tienen que mostrar el nuevo producto. El nuevo producto, los productos que están, si ustedes están de oferta, pues mostrar la oferta de cada uno de estos. Entonces, vean ustedes el concepto, donde la persona ingresa, tiene una amplitud de ver prendas acá, y la parte que es muy importante, la parte de control. Acá va a haber alguien que va a estar vigilante de los artículos que están acá, las personas que ingresan, los artículos que pueden estar por acá y acá, así como el área de vestidores. Entonces, por acá está el área de bodega. Entonces, si ustedes ven esta distribución, lo que busca es, primero, llamar la atención con los productos que tienen en la vitrina. Luego, acá son los productos que ustedes pueden poner acá que llamen la atención, que son los productos en oferta. Pero ¿qué es lo principal? Lo novedoso, lo que usted quiere es que las personas se lleven, pues, lo más caro, y la parte de ofertas siempre queda como relegada a una pequeña área, a no ser, como les digo, que sea una parte de ofertas. Pero lo que yo quiero es que ustedes vean la exposición que hagan del producto y el control que hay sobre cada una de las áreas por la ubicación. Entonces, es de gran importancia estos dos detalles, el control de los clientes y la forma como usted va a controlar, analizar y ver cada una de esas partes. Esta es una distribución de un supermercado, hablando de minoristas. ¿Qué consideran ustedes en un supermercado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes vamos a suponer que ustedes van a buscar algo para desayunar al supermercado? ¿Dónde consideran ustedes que es interesante la parte de distribución? Imagínense ustedes que si ustedes van a comprar algo al desayuno, aquí está el área de la panadería. Si ustedes ven, la idea en el supermercado es que ustedes anden por todos los pasillos habidos por haber. Y la idea es muy simple, que usted lleve más productos de lo que usted pensaba comprar. Entonces, no sé si ustedes han visto, si entran a un más por menos, por ejemplo, nunca le van a poner artículos de canasta básica en los primeros pasillos. Lo hacen a usted caminar, le van a poner artículos de por aquí, de ofertas al frente de la caja, le va a poner acá otros artículos o información de algún artículo que esté, por ejemplo, en este pasillo. Entonces usted lo van a obligar a caminar, como hacen acá, vea todos los giros que usted hace, pueden hacer para cada una de las secciones. El concepto es simple y sencillamente que usted tenga que comprar más de lo que usted va. ¿Entendido de estas dos formas? Sí. ¿Lo han visto en los supermercados? Sí. Sí, claro, sí, es cierto. Sí. Y por ejemplo, ustedes han visto en el Walmart que hay una caja rápida, pero le ponen todos los tiliches del mundo para que usted pase por esas cajas. Sí, 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 profe, todos los chocolates, todo lo de chiquitos, todas las golosinas. Todo lo que usted no tiene que comprar, de helados, o sea, todos están ahí, o sea, para que usted se termine de antojar. Y es a bajo precio, entonces uno dice, ¿por qué no llevarlo? Exacto. Profe, y no tanto uno. No tanto uno, pero cuando uno lleva a los chiquillos o alguna cuestión ahí, si quieren llevar todo lo que están ahí. Exacto. Eso es lo que pasa. Por eso le decía, profe, porque es cierto, una vez busca la caja rápida, pero
vaya usted con los enanos ahí, entonces quieren papitas, quieren chocolates, quieren todos los cofites sabidos y por haber. Y yo me comporto como uno más, viera. Yo me comporto como uno más, uy, los helados, todo lo que es de dulce. ¿En serio, profe? Todo lo que es dulce, Ay, no. a mí me vuelve loco, entonces yo trato de... Ve, ahí usted va a encontrar las picaritas, los meneditos, lo último de tal, la promoción 2x1 de tal, o sea, usted va a encontrar todo ahí. Es más, si analizamos un poco más, y eso pues, vamos, en recursos materiales hay una parte donde usted dice la forma de distribuir y cómo se le da atención. Vean, la idea es de que usted en las cajas, usted se forme, haga fila, pero la forma ideal es de que se haga una fila de coches y se vaya distribuyendo en cada una de las cajas, pero la forma más fácil para mercadear ciertos productos es pegarlos a la caja. Entonces usted ha visto esos helados Sarita que están ahí, que usted abre, ahí los ve. Usted ve, por ejemplo, los chocolates que están ahí. Entonces, esa es la forma que es más fácil poner varios cajeros para ir promocionando varios artículos. Entonces, esa es como la forma más fácil de poder hacer una distribución en un comercio minorista. Entonces, vean ustedes, incluso si uno va como al Fresh Market, los mismos colaboradores, bueno, las personas que lo atienden a uno en la caja, le dicen que tienen X o Y producto por, no sé, por 1,000 o 1,500, entonces eso hace que uno también esté tentado a comprar. Sí, exacto. Vean ustedes que es toda la parte. Este es un ejemplo contrario a la producción. La producción usted busca el menor recorrido del producto, el menor recorrido, las menores distancias, que sea lo más eficiente. En este es todo lo contrario. Yo necesito que el cliente recorra más pasillos para que pueda comprar más. Este es como fuera de toda la teoría. Entonces, ya vieron ustedes que una de las formas en las tiendas es de que lo más bonito sea lo que ustedes vayan a ver y lo que está en oferta está como más retirado. Y ahí, digamos, acá el punto de control es lo más importante. En esto, el punto de salida, punto de control, es el que se da acá en las cajas. Cuando diseñamos servicios, existen condiciones ambientales, que son las condiciones ambientales. Ahí ustedes van a tener la iluminación, el sonido, los olores, la temperatura, color de las paredes, los equipos, hasta las lámparas. Entonces, enfoquemos esas condiciones en un restaurante, enfoquemos esas condiciones en por ejemplo, en un despacho de abogados, en áreas de consultorios de médicos. Entonces, hay condiciones espaciales, funcionales, rutas, circuitos de trabajo, clientes, estantería, agrupación de productos, carteles, símbolos, aparatos, que son las características del diseño, un significado social, por ejemplo. Entonces, vean, esas condiciones del diseño son de gran importancia. Entonces, si ustedes ven, vamos a proyectarlo en esta cafetería que está en Barrio Amón, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, vean ustedes la parte de iluminación, la parte del diseño, el tipo de muebles, la mantelería. Entonces, ese concepto es lo que va a ir muy de la mano. Entonces, obviamente, lo que usted esté cocinando, la idea es que los ruidos de la cocina no lleguen a esta área. Lo que usted cocine no llegue, dependiendo, pues, el olor a café o aromas que usted necesite que lleguen, pues sea lo más indicado. Obviamente, lo que usted menos va a querer es que le llegue un olor a basura o algo así. Entonces, eso es lo que se busca. Entonces, ese concepto
¿Estamos claros con este? Sí. Sí, para los claro. restaurantes. El otro, el diseño de almacenes. La idea principal es buscar el equilibrio entre costo, mantener almacenados los productos, el costo del valor espacio, lo que costaría el espacio cúbico. Este almacenes, pues, en recursos materiales es como lo fundamental. Uno de los artículos, por ejemplo, ustedes lo ven como en ciertas áreas. Por ejemplo, este terminal cross-docking son productos que pasan como en tránsito. Los productos que vienen son de más fuerte rotación. Si ustedes lo vemos en un supermercado o en una bodega de un supermercado, en un almacén, como se dice, que ustedes ven, por ejemplo, en artículos, si viene la temporada de clases, de cuadernos, como se hacían antes, ahora, pues ya ahora como todo, vamos a la parte virtual, entonces cambia. El Día de la Madre, flores, chocolates, etcétera. Entonces vean que dependiendo de la temporada de esos artículos son los de mayor rotación. Hay unos artículos de menor rotación y hay artículos de baja rotación, pero estos artículos de baja rotación van a en un momento ser de alta rotación dependiendo de la temporada en la que estemos. Por ejemplo, temporada de vacaciones, entonces el bronceador, toallas, chancletas, etcétera, etcétera. Pero en época de invierno eso no se mueve tanto como en la época de verano o en la época de vacaciones. Entonces el almacén, dependiendo, va a ir moviendo o los artículos van a pasar de una rotación A a una rotación C de forma gradual. No es que siempre, porque una de las ideas es para qué va a tener artículos de baja rotación. Esos artículos de baja rotación en algún momento estuvieron en artículos de clase A, pero también vean ustedes que esto se nota más en el área que dice, bueno, ahora tenemos la condición que yo creo que todo el año pasa lloviendo, pero cuando los meses que llueve menos, entonces la venta de paraguas, capas, etcétera, etcétera, pues pasa a esta área, pero en la época de lluvia, pues son los más solicitados. Entonces, eso va a ir de la mano dependiendo de la rotación que tiene. Esto básicamente serían como en centros de distribución de supermercados y productos. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Existen también lo que se le llama posición fija o proyecto. La posición fija tiene las siguientes características. Hay un espacio limitado. Como avanza el proyecto, se necesitan materiales y equipos de trabajo diferentes. El volumen y los materiales es variable. Entonces, la forma más fácil de comparar esto de posición fija es la construcción de una casa, la construcción de un edificio, donde usted va a tener algo que no está en movimiento, no hay ningún artículo, no hay más de eso, sino el flujo de materiales van a ir totalmente en función de ese espacio que se ocupa. La otra es la orientación por procesos. Cuando nosotros hablamos de orientación por procesos, estamos ante una orientación de operaciones, de tareas para producir un artículo. Se busca que sea muy flexible en cuanto al personal y al equipo. Y la desventaja es que se mueve por los medios de producción. En la práctica y con conocimiento de causa, muchas veces esto hace que si yo tengo un amigo o un cliente clase A, entonces yo pongo la orden de producción de él de primero para que eso sea la orientación por procesos. Aquí ustedes, este señor que lo deben de haber leído un montón de veces, dice que en toda clase de empresa la cantidad principal de agentes es inferiores a la capacidad profesional de características de la empresa y la capacidad principal de los jefes es la capacidad administrativa, la necesidad de las nociones administrativas en general. En pocas palabras, la orientación por procesos es separar lo que cada una de las áreas produce, porque hay
los que van a producir un artículo y hay los que van a producir un servicio. Por ejemplo, si yo estoy en la fabricación de cuadernos, tengo que tener un departamento de ventas, tengo que tener un departamento contable, tengo que tener alguien en producción que esté viendo, alguien en calidad que esté midiendo lo que yo estoy generando y alguien que esté fabricando. Entonces, como dice Fayol, cada uno tiene su orientación y la orientación en procesos es en función de lo que generan o desarrollan. Entonces, él habla que existen técnicas que va a la mano la fabricación, la transformación. En la parte de comercios está en la parte de compras, ventas, investigación de mercados. En las partes financieras está la búsqueda y administración de los capitales. En la parte de seguridad, la protección de bienes y de personas. La parte contable, pues están los balances, el precio, el costo, las estadísticas. Y en las administrativas están la prevención, la organización, el mando, la coordinación y el control. Como ustedes ven, cada uno de estos procesos tiene una función de ser, pero integrados van a formar a la empresa. La orientación por procesos tiene un montón de definiciones. Estos dos señores, me imagino que ustedes en la carrera les han hablado mucho de este señor. Sí, profe. De Peter Drucker. Sí, profe. Ok. Lean todo lo que puedan de él y verá que les ayuda. Nisberg decía que el conjunto de todas las formas es que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas. Como ustedes vieron, esas que yo les puse, producción, finanzas, etcétera, etcétera, es, si bien es cierto, están subdivididas, tienen una coordinación para poder. Peter Drucker dice que establecer las actividades que realizan el mismo tipo de contribución pueden agruparse en un componente y bajo una administración cualquiera que sea la especificación técnica. Entonces, en el análisis de actividades según el aporte, ahí ustedes pueden ver, yo sé que hablando de esto, pues es bastante volver a lo mismo, pero esas son un montón de actividades que se pueden generar y son de gran importancia. Las actividades que producen resultados, ahí vienen los ingresos, los que contribuyen, la información, las actividades de apoyo, actividades de conciencia, de asesoramiento, higiene, mantenimiento, que al final de cuentas, Peter Drucker dice que a través de la historia se ha dejado mucho de lado lo que es el mantenimiento, estas partes de apoyo, que son de gran importancia para el crecimiento y la transformación, no solo de las empresas, sino de los valores que se puede generar en los empleados para poder hacer de que estos colaboren al crecimiento empresarial. El modelo de procesos, y volviendo a esto, viene un término que ustedes lo han oído, reingeniería. ¿Han escuchado ese término? Sí, profe. ¿Y qué me podrían decir de este señor Michael Hamill y su idea de la reingeniería en 1995? Porque cuando yo entré a estudiar, imagínense que este término de reingeniería, yo me acuerdo de un libro de color, digamos, no era rojo, sino era como el color de la camiseta de Saprissa, como tirando a morado, tirando como a vino tinto, como el que usa la selección de Venezuela, creo. Entonces, y decían las palabras reingeniería y Michael Hamill. Y me acuerdo que los profesores andaban como que nosotros teníamos que ver la reingeniería de procesos y al final de cuentas eso fue en Estados Unidos un boom que empezó alrededor de 1995 y 3 años después empezaron a llevarle las críticas. Y si bien es cierto, se trataba de, la reingeniería era como reinventarnos, o sea, llegar y reinventar la empresa y darle un trasfondo, un cambio, y bueno, y eso era una filosofía y todo era muy bonito, ¿verdad? Y de hecho, que el concepto que dejó la reingeniería es el análisis de cómo hacemos las cosas y cómo podemos hacer que esto mejore. Entonces, pues es como parte, ¿verdad?
El problema era que enfocarse solo en qué hacer de cada departamento sin minar la organización. Entonces, en un momento, el de la reingeniería era cuál es la razón ser de la empresa. Si no es cómo desmantelo yo el área de ventas para mejorarlas, pero el área de ventas depende mucho de la parte de producción, entonces era buscar cómo hacemos, ver la visión del proceso en toda la empresa. Entonces, esta reingeniería, pues, según Hammer, todo era un enfoque proveedor, cliente, que eso era una forma horizontal y podía ser definido y que tenían límites y un comienzo y un término. En realidad, si bien es cierto, la reingeniería, podemos decir de que hizo su impacto, yo lo veo después de leer varias cosas y análisis que hacen varios autores, dicen que la ingeniería lo único que bueno y rescatable es que hizo que las empresas se autoanalizaran y buscar cuál era la razón de ser y cómo ellos hacían para estar mejores. Y el otro concepto que había que representar todo gráficamente y buscar siempre controles medibles y que podamos mejorar y que eso fuera como una guía. El problema era que se llegó a un concepto, y eso se los digo yo por situaciones que pasé, pues que todo era un momento de análisis y esos análisis no llegaban muchas veces a nada en la práctica. Entonces eso era lo que como que entorpecía una cosa, que yo no puedo detener la empresa para analizarla y desbaratarla y para mejorarla, y era como prueba y error. Entonces muchas veces se dejaba el factor económico más que todo por hacer un bonito diseño o un bonito organigrama. Entonces eso fue como la crítica más fuerte que tuvo la reingeniería, pero como les digo, lo que sí es rescatable es el análisis que usted hace de su empresa y cómo usted puede mejorar. Este concepto es los procesos claves, la responsabilidad de desarrollar un servicio del producto que sea o el servicio que se lleve, de algo tangible o intangible. Siempre los procesos operativos son propios de una actividad de la compañía, los cuales van a ir de la mano de la estrategia del negocio. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, la foto de la cafetería que les enseñé. La estrategia es buscar a cuál nicho de mercado es para el cual me voy a proyectar. ¿Qué son los gustos que tiene para yo poder llegar con mi producto, mi servicio a ese mercado? Entonces, vea que la estrategia del negocio va uno de los principales en enfocar todo el concepto que eso lo hablamos. Y los procesos estratégicos, es decir, aquellos dedicados al diseño, a la planeación, a las estrategias y a los objetivos de la empresa. Están los procesos de apoyo, que aquí entran un sinnúmero, ¿verdad? Que viene parte de la parte monetaria, de los recursos, del manejo de la información, control de procesos, la estrategia de procesos según el tipo de organización, se considera amplia y diversa y va a variar. Por ejemplo, esa foto, ¿qué les parece que se hace ahí? Minería a cielo abierto, pero no. Ajá, correcto. Es una minería a cielo abierto. Entonces se hablan que existen empresas de variedad mínima. Entonces una empresa de variedad mínima, como ustedes ven ahí, son monoproductoras, en este caso la industria del cobre, eso es en Bolivia. Entonces la estructura de los procesos, todo está enfocado a un único producto. El entrenamiento, la especialización de los trabajadores, el desarrollo, todo va enfocado, por ejemplo, en la producción del cobre. Entonces, todo esto es una empresa que el enfoque va a ser
la producción del cobre, la extracción, a los diferentes usos que se le den. Entonces los procesos son bastante rígidos, no van a haber muchos cambios, los objetivos estratégicos a largo plazo y que contemplan inversiones millonarias como es. La empresa de variabilidad media, por ejemplo, ustedes ven ahí, son esos que cuando producen un solo producto, este tiene diferentes versiones. La industria automotriz, por ejemplo, que ese es el que ustedes ven. Va a cambiar la tecnología, el diseño. Ejemplo claro es las compañías automotrices, como bien dice ahí. Una empresa de alta variabilidad en los procesos viene dado, pues, por ejemplo, la parte de la fabricación, ¿cómo sería? Los ebanistas. La complejidad que significa contar con una amplia gama de productos en pequeñas cantidades se obliga a concentrarse diariamente en los procesos. Los empleados no estarán especializados exclusivamente en un solo proceso, sino ellos intervienen en toda la cadena de producción de este producto. Y la mayoría de las veces hasta el producto final. Vieras que cuando se hablaba de la reingeniería se hablaba mucho de las células de trabajo. Las células de trabajo eran pequeñas líneas de producción para desarrollar el producto con un nivel de requerimientos más alto que la producción masiva. Y vieras que en la práctica se llevó a empresas de textil y cuando eran productos de, por ejemplo, camisetas de t-shirt o ropa interior, entonces, como esas, ¿verdad? Como esos casos que les digo, era pues no tan importante. Pero este concepto de células de trabajo se empezó a desarrollar en la alta costura, es decir, prendas para mercados, y ahí estoy hablando de marcas, pues, como Gucci, Oscar de la Renta, donde en pequeños grupos desarrollan productos de digamos, de pocas cantidades a producir, pero con un alto valor. Entonces también ahorita puede ser productos de alta tecnología, pero para mercados exclusivos, como por ejemplo para fabricar partes para Rolls Royce, para Ferrari, para Lamborghini, por citar algunos ejemplos. Entonces, la reducción del inventario de los productos, se requiere un menor espacio físico de trabajo, se reducen los costos de mano de obra directa y el mayor sentido de participación del personal y mayor utilización de los equipos y la maquinaria. Y la inversión en maquinaria y equipo, pues es lo mínimo, pero como le digo, esas personas que se sientan en esas pequeñas líneas de producción, que son células de trabajo, son muy especialistas en cuanto a esto. Entonces, la parte del diseño y la orientación de un producto, construir y verificar, es como en la parte de diseñar es un alto volumen productivo, una demanda de un producto estable y un producto estandarizado. La materia prima o componentes son adecuados y cumple con los requerimientos. Entonces, el diseño repetitivo, que son las líneas de producción, están dadas, digamos, para productos de alta demanda. La parte textil es una de ellas, ¿verdad? Ok. Vamos a dejar por acá. Muy bien, chicos. Vamos a aprovechar para ir pasando lista. Entonces tengo Daniela Alfaro. Perdón, Diana Alfaro. Daniela, me la bauticé. Presente. Jeremy Arrieta. Presente, profe. Bien. Valeria Baltodano. Presente, profe. Bien.
Brian Barrantes. Brian. Brian puso en el tiempo que está presente. Okay. Michael. Presente, profe. Muy bien. Steven Calvo. Presente, profe. Catherine Carvajal. Presente. Bien. Kenneth Casasola. Presente, profe. Reinaldo Chávez. Presente, profe. Rosa Cordero. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Hilary Díaz. Hilary. Daniel. Daniel Díaz. Presente, profe. Bien. Elizabeth Fallas. Presente. Diego Fernández. Presente, profe. Bien. Diana Fuentes. Presente, profe. Jonathan Fuentes. Presente. Profe, disculpe, es Ajá. que se me está yendo mucho el internet. Mi nombre es Hilary Díaz. Ok, perfecto, ya la había llamado. Andrei Garro. Presente, profe. Okay. Hilary Gómez. Presente. Merari González. Presente, profe. Okay. Denise Gordon. Presente, profe. Okay. Kiara Guerrero. Presente, profe. Okay. Carlos Herrera. Carlos. Nazaret Hidalgo. Presente, profe. Sofía Madrigal. Presente, profe. Merlin Marín. Presente. David Morales. Presente, buenas noches. Buenas noches. María Morera. María Morera. Alexa Navarro. Alexa Navarro. Presente. Bien. Dailin Países. Presente, profe. Bien. Daniel Piña. Presente, profe. Bien. Germain Porras. Presente, profe. José Quesada. Presente, profe. Bien. Yarelis Quesada. Presente. Bien. Silvia Rodríguez. Presente. Bien. Mariana Rojas. Presente. Jairo Salazar. Presente, profe. Nicole Sánchez. Presente. Bien. Javier. Si baja. Presente, profe. Mauricio Solís. Presente, profe. Bien. Nicole Vargas. Presente, profe. Bien. Kevin Venegas. Presente, profe. Bien. Y Maite Wright Fonseca. Presente. Muy bien. María Morera y Carlos Herrera. No me respondieron cuando los llamé. Entonces, sí, las dos. Okay, vamos de nuevo por acá. Y bueno, chicos, entonces vean en el cronograma habla de un quiz, ¿verdad? Sobre estrategia. El quiz lo vamos a aplicar la otra clase en el tiempo del aula. Entonces, para que lo vamos a hacer a través del aula virtual y demás. Entonces, va enfocado en lo que hemos visto de estrategia. Recuerden que les voy a dejar una tarea en grupo. Yo creo que ya mañana en la mañana va a estar. Recuerde que era hacer lo de riesgo para poder hacer esa tarea. Entonces el grupo se tiene que reunir y decir, bueno, la ubicación de acuerdo a
pueden utilizar el método centroide y adicionalmente ustedes buscan características que ustedes necesitan del lugar, que es por la mano de obra, por lo que vimos la clase pasada, y de ahí entonces ustedes buscan el lugar. El lugar, por ejemplo, puede ser poner Cartago. Entonces en Cartago, en la zona franca de Cartago, entonces ustedes, bueno, un riesgo administrativo que puedo tener, de infraestructura, etcétera, etcétera, un riesgo natural que puede haber, entonces de ahí ustedes lo realizan. Entonces, yo creo que mañana antes del mediodía está ahí ya la tarea en el aula virtual. Recuerde que es en grupos de trabajo, en los 8 grupos que existen. Entonces, por hoy... Profe, el quiz, perdón, sería de lo de Sun Tzu, entonces. Sun Tzu, lo que vimos de McDonald's, todo lo que tuvimos que ver la clase de estrategia. Ok. Todo lo de estrategia. ¿Y el quiz se va a hacer durante la próxima clase? En la otra clase, sí, yo les voy a decir, bueno, a partir de este momento ya queda abierto para poder que ustedes ingresen al aula virtual y hacerlo. Una vez terminamos, entonces... ok. Yo les Profe, digo, ¿va a ser individual el quiz? Individual, sí. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, por mi parte, buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Profe, perdón, ¿la tarea la subimos todos o una persona del grupo? Solo una persona por grupo. Es más, de hecho, yo en la tarea voy a poner que es en grupos, entonces con solo una persona que le suba por grupo, automáticamente todos la suben. Ok. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias, Profe, una profe. pregunta. Buenas noches. Sí, claro, dígame. Si vieras que el fin de semana estaba haciendo la tarea y tuve un problema con la computadora, pero sí hice la tarea y la envié. Okay. Solo que la tuve que hacer con una tablet, ¿verdad? Pero vieras que tuve un problema con los gráficos de dispersión. Lo hice todo, solo que las etiquetas de los datos, donde dice Heredia, donde decía Desamparados, eso sí no lo pude hacer con la tablet. Entonces, no sé, para la próxima vez que nos mande una tarea por esto, voy a tratar de hacerlo de otra manera, pero ahí sí quedé mal con eso. No lo pude hacer porque no encontré la manera, busqué en internet y todos los lugares y no me daba la